Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio del libro de los medios. Seguimos con el capítulo que nos habla de las evocaciones y, y hoy vamos a tratar tres ítems. Mirad, recordad que el otro día en la clase Valle ya empezó a hablar sobre estas preguntas que figuran en el ítem 282, eran 35 preguntas de la 1 a la 35 sobre las evocaciones. Hoy tenemos muchísimas preguntas porque el total de todas ellas son 58 y pues trataremos eh, el tema de la evocación de animales, la evocación de las personas vivas y muy brevemente la telegrafía humana. Donde más se extiende en las explicaciones en el libro de los medios es en la evocación de personas vivas. Vamos a ver si nos queda un ratito luego para hablar también, aunque pasa muy rápido, ¿no? Por esta cuestión de la evocación de los animales, también detenernos un poquito aquí luego en los comentarios. Pero la fuerza de todas estas preguntas que tenemos que leer y que tenemos que ver sus respuestas, pues es importante y tenemos que pasar por todas ellas en esta clase. Vamos a comenzar por la cuestión 36 en relación a la evocación de los animales. Os voy a dar algunas lecturas también para que luego este tema, los temas que vamos a tratar, pues los podáis ampliar vosotros en casa. Bien, en la cuestión 36 pregunta Kardec si se puede evocar al espíritu de un animal. Y esta es la respuesta que encontramos en el libro de los medios. Y dice que después de la muerte del animal, el principio inteligente que residía en él permanece en estado latente y que es utilizado de inmediato por ciertos espíritus encargados de la tarea de animar a nuevos seres, en los cuales ese principio inteligente continúa el proceso de su elaboración. Así pues, concluye, en el mundo de los espíritus no existen espíritus errantes de animales, sino tan solo espíritus humanos. Esto responde a vuestra pregunta. Bueno, desde luego es una respuesta que necesitaríamos analizar con tiempo, pero vamos a fijarnos en algunas cuestiones para que luego podáis hacer este análisis. Cuestiones importantes, ¿no? Nos damos cuenta que dicen, no existen espíritus errantes de animales. Su principio inteligente pasa a animar a otros seres. Entonces, según esto, no precisan permanecer en un estado de espera. Vamos a ir poco a poco viendo algunas preguntas que traemos del libro de los espíritus. Aunque traiga algunas preguntas, quisiera que apuntarais, ¿no? Para releer ese capítulo 10 que habla de los tres reinos y concretamente en el ítem 2 que habla de los animales y del hombre, a partir de la cuestión 592. Me voy a ir a la 597A y dicen, ese principio es un alma similar a la humana porque están en la 596, habían bueno, estaban hablando, ¿no? Eh, están haciendo una comparación entre el hombre y los animales, para no extenderme mucho. Vamos a esto. Este principio es un alma similar a la humana. Ellos contestan que podemos llamarlo alma si así lo queremos, pero siempre será diferente a la de los seres humanos, estableciendo en los comentarios que hacen una gran distancia entre ambos y dejando claro que tenemos aún muchas limitaciones en cuanto a comprender la creación. En la pregunta siguiente, la 598, dice, el alma de los animales conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí. Y contestan que su individualidad sí, pero no ocurre lo mismo con la conciencia de su yo, afirmando que la vida inteligente
permanece en estado latente, como tenemos también plasmado aquí en esta pregunta del libro de los medios. También en la siguiente se interesa Kardec por la cuestión de si el alma de los irracionales, estamos hablando de un lenguaje adecuado a esta época, puede elegir encarnar en un animal más bien que en otro, respondiendo los espíritus que no, porque no poseen libre arbitrio. Todas estas cuestiones que vienen en este capítulo nos van a ir un poco ayudando a desgranar estas reflexiones que luego nos trae el libro de los medios. Quiero pararme en la cuestión 600 de este mismo capítulo del libro de los espíritus, y dice: visto que el alma del animal sobrevive a su cuerpo, se halla después de la muerte en la erraticidad como la del hombre, porque esta pregunta tiene mucha relación con lo que acabamos de ver en la 36 del libro de los medios. Y dicen: es una especie de erraticidad la suya, puesto que no está unida a su cuerpo, pero no es un espíritu errante. El espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad. El de los animales no posee la misma facultad. El atributo del irracional es clasificado después de su muerte por los espíritus a quienes esta tarea compete, y casi de inmediato se le utiliza. No tiene oportunidad de entrar en relaciones con otras criaturas. Si veis aquí, pone casi de inmediato. Yo veo una diferencia. En la cuestión 36 del libro de los medios, dice: y es utilizado de inmediato por ciertos espíritus encargados de la tarea de animar a nuevos seres. Y en estas 600 dice casi de inmediato. Para mí esto es digno de estudiar, ¿no? De pararse, porque como en todo, yo pienso, ¿no?, que habrá multitud de circunstancias, de casos en los que será pues de una manera o de otra, ¿no? El lenguaje es muy importante. Uno pone de inmediato y otro casi de inmediato. Ese casi, ¿qué significa? Bueno, pues esto explicaría, por ejemplo, que hay ahí un determinado tiempo, y explicaría casos como el que vemos en libros muy interesantes, como este de Ernesto Bozano, de los animales tienen alma, ¿no? Un libro muy recomendable. En este libro, pues, hablan de un caso en el que, bueno, un joven tiene un perro que es un San Bernardo, se llama Bobby. Bueno, y explica que, que en un 14 de diciembre de 1910, pues la madre de este chico joven se lleva a su perro. Bueno, él un poco lo que voy a resumir, ¿no? Lo que dice es que este perro tenían entre el dueño y el perro una grandísima afinidad. También que cuando él discutía con su padre, pues el perro se ponía un poco a defender a su dueño joven. Y luego también habla de que el perro pues causaba algunos problemas en cuanto cuando las personas venían, se ponía un poquito agresivo. La situación es que ocurre una noche en la que la madre se había llevado al perro. Son las 7:30, y este expresa que dice: estaba en mi cuarto, y al oírse la puerta, él la abría solo, pues era tan alto como yo, midiendo 1,80 m. Pues aparece el perro, ¿no? Él oyó abrirse la puerta. Entonces escuchó abrirse y apareció Bobby en el umbral, con aire de sufrimiento. Grité: ven, Bobby, sin levantar los ojos, pero él no me obedeció. Repetí entonces mi orden y él vino, se frotó contra mis piernas y se tendió en la alfombra. Quise acariciarlo, pero él no estaba allí. Él se da cuenta de que realmente no está el perro. Entonces claro, imaginaros, ¿no?, la situación que le invade.
y llama a, bueno, lo que aquí menciona el matadero. Y dice, ¿ha visto ahí a una señora de negro con un perro San Bernardo? Acabamos de sacrificar a uno de ellos. Hace 2 minutos tan solo. Está acostado y la señora cerca. Bueno, él se desmaya, lógicamente, ante esta situación. Bueno, él se da cuenta que bueno, su perro había muerto, había sido sacrificado, y esto, pues, Flammarion lo va a narrar. Flammarion hace las comprobaciones oportunas para investigar este caso y confirman la narración de este joven señor Grasser. Bueno, el análisis de este caso lo hace Bozano y encontramos aquí que hay una situación, ¿no? Hay una situación en la que parece que el perro efectivamente ha muerto y pues se presenta al dueño. Y vamos a leer el análisis que hace. El fenómeno en cuestión no podría pues explicarse sino reconociendo el fundamento de lo que hemos observado anteriormente. Es decir, que las apariciones que denominamos telepáticas, él va haciendo un estudio de esto en el libro, no lo son siempre en la significación puramente alucinatorio verídica que se liga a la telepatía. Podría tratarse algunas veces de verdaderas apariciones objetivas, implicando la presencia en el lugar de la entidad espiritual que se manifiesta. Esa entidad, por motivo de muerte, importante esto, por motivo de muerte muy reciente y violenta, permanecería durante algún tiempo todavía saturada de fuerza vital, pudiendo así actuar aún sobre la materia. Si el incidente de la puerta que se abrió fue bien observado, entonces somos forzados a inferir que la forma del perro no era solamente una simple proyección alucinatoria, y sí la objetivación de algo análogo al perispíritu animal. Este aserto sería en cierta forma confirmado por la otra circunstancia producida durante la manifestación, a saber, que el perro respondió a la invitación de su dueño, entrando en el cuarto del muchacho, acostándose a sus pies y frotándose contra sus piernas. Todos estos detalles sugieren una presencia real, puesto que en general las apariciones telepáticas son inertes como estatuas. Bueno, este es uno de los tantos casos que son analizados por Bozano, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de ese casi de inmediato en el que, bueno, yo he analizado así, ocurren estas situaciones, ¿no? También podemos hablar y hemos escuchado, ¿no? Que hay animales en otros lugares, en otros mundos, así nos lo dicen los espíritus. Y esto es lógico también por el principio de la pluralidad de los mundos habitados, ¿no? Podemos hablar que hay aquí animales y que los hay en lugares, bueno, donde incluso están más desarrollados, ¿no? En la 601, en la siguiente pregunta del libro de Espíritu, dicen, ¿siguen los animales como los hombres una ley progresiva? En efecto, de ahí que en los mundos superiores, donde los hombres se hallan más evolucionados, los animales lo estén también, poseyendo medios de comunicación más desarrollados. Y continuando con las preguntas, ¿progresan los animales igual que el hombre por su propia voluntad o por la fuerza de las circunstancias? Por la fuerza de las circunstancias. De allí que no haya para ellos expiación. Y esto es algo también muy importante a tener en cuenta. En la 591, antes de entrar en este apartado de los animales, el hombre, pregunta Kardec, ¿en los mundos superiores son las plantas, así como los demás seres, de una naturaleza más perfecta? Y contestan que todo es perfecto allí, pero las plantas siguen siendo plantas, como los animales seguirán siendo animales y los hombres igualmente. Como hoy la clase es muy larga, hay cosas en las que no podemos dedicar mucho tiempo, pero me gustaría dejar para vosotros unas disertaciones espontáneas hechas por el espíritu Charlet en varias sesiones en la sociedad. Estas disertaciones las vais a encontrar
en un artículo que lleva por título Sobre los animales en la revista de julio de 1860. A todos los que nos interesan mucho bueno, pues, saber sobre estos hermanos nuestros, pues nos puede resultar muy interesante. Pero vamos a seguir porque aún con esto sabemos que hay personas que evocan y dicen comunicarse con los animales. Esto es algo que ocurre a personas que trasladan esto, que se dedican a esto y que tienen todos nuestros respetos. Pero nosotros vamos a traer lo que Kardec pregunta y traslada en el libro de los medios, a tenor de la respuesta recibida en la 36. Dice, en ese caso, ¿cómo es posible que al evocar animales, algunas personas hayan recibido respuestas? La respuesta de los espíritus es la siguiente. Evocad a una roca y os responderá. Siempre hay una multitud de espíritus dispuestos a tomar la palabra para lo que sea. Aquí también hace una observación. Y él dice que por la misma razón, si evocásemos a un mito, a un personaje alegórico, pues nos responderían. Y que se refiere a que algún espíritu se presentaría y respondería por ellos adoptando su carácter, sus maneras, ¿no? Y nos va a poner el ejemplo de un espíritu, bueno, de alguien que tuvo la idea de evocar a Tartufo, este personaje de la literatura, y Tartufo pues acudió de inmediato. Y no solamente lo hizo él, sino que aludió a Orgón, a Elmira, a Damis, a Valerio, de quienes dio noticias, personajes de esta obra. En cuanto a sí mismo, imitó al hipócrita con tanto arte como si Tartufo hubiera sido un personaje real. Declaró más tarde este espíritu que era, que él era un actor que había representado este papel. Entonces, Kardec comenta que los espíritus frívolos se aprovechan siempre de la inexperiencia de los interrogadores. No obstante, evitan dirigirse a quienes ellos saben lo bastante esclarecidos para descubrir sus imposturas y que no darían crédito a sus cuentos. Lo mismo sucede entre los hombres. También nos trae el ejemplo de un señor que, bueno, que tenía en su jardín un nido de jilgueros. Se ve que era pues un amante de estas aves que, bueno, pues que le producían pues una gran satisfacción pues tener allí estos jilgueritos con su nido. Y un día el nido desapareció. Bueno, él se asegura de que no había ningún culpable del delito en la casa, ¿no? De que no había sido algo que fuera hecho por alguien intencionadamente. Este señor era medium y se le ocurrió pues evocar a la madre de las abejillas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que ella acudió y le dijo, según explica Kardec, en muy buen francés, no acuses a nadie y tranquilízate en cuanto a la suerte de mis pichones. Ha sido el gato que saltó y derribó el nido. Lo vais a encontrar en determinado sitio, le indica, igual que a los pichones que no han sido comidos. Bueno, el hombre pues va a verificar esto y así es efectivamente. Y Kardec dice y pregunta, ¿debemos inferir que fue el ave la que respondió? Por supuesto que no. Simplemente era un espíritu que conocía la anécdota y seguramente, esto lo digo yo, pues un espíritu que quería tranquilizar al hombre o, bueno, pienso yo que podría tener esta intención o como cualquier otra, ¿no? Y dice, uy, se me está quedando la conexión inestable, me pone. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Eso demuestra este comentario es de Kardec, cuánto se debe desconfiar de las apariencias y cuán acertada es la respuesta que antes se nos dio. Evocad a una roca y os responderá. Y también nos remite al capítulo
de la mediunidad en los animales, que creo que dio la clase muy buena Valle al respecto, que estaría en el ítem 234 y siguientes. Bueno, quiero, antes de pasar a las otras preguntas, también dejar para vosotros un artículo cuyo contenido es importante de leer para este estudio. Voy a poner solamente en la diapositiva algunos párrafos, pero sí que, que os invito, ¿no?, a que lo leáis entero. Está en la revista de 1865, dentro del apartado Preguntas y Problemas, y se llama Manifestación del Espíritu de los Animales, porque todo esto que vayamos leyendo nos permite hacer un estudio más grande sobre el asunto. Esta historia, ¿no?, tiene como protagonista a una galguita, a una galga, cuyo dueño pues falleció. Es el hijo de un matrimonio que fallece. Entonces, cuando el hijo fallece, este matrimonio, los padres se quedan al cuidado de la galguita y le prodigan, pues imaginaros, todo el amor posible. Después de un tiempo, pues la galguita muere y un determinado día la familia siente a la galga llamarles, la sienten además en diferentes habitaciones, la siente el hombre, el padre, la siente la madre en otra habitación que separada y la siente también una hermana que estaba también enfermita, ¿no? Bueno, entonces se comunica, se produce una comunicación aclaratoria en París el 21 de abril de 1865 por el médium señor Bessy. Y aquí traigo puntos importantes de esta comunicación. Dice, por consiguiente, no se engañaron al escuchar el grito alegre del animal agradecido por los cuidados de su amo y que acudió antes de pasar al estado intermediario entre un desarrollo y otro para dejarle un recuerdo. Todo esto lo estoy trayendo por ese casi. Fijaros, antes de pasar al estado intermediario entre un desarrollo y otro para dejarle un recuerdo. Así pues, la manifestación puede ocurrir, pero es pasajera, porque el animal, para elevarse de un grado a otro, requiere un trabajo latente que aniquila en todos cualquier signo exterior de vida. Ese estado es la crisálida espiritual en la que se elabora el alma, perispíritu informe que no tiene ninguna forma, ninguna figura reproductiva de rasgo y que se rompe en un estado de madurez para dejar escapar en las corrientes que lo arrastran los gérmenes de almas que eclosionan en ellas. Por lo tanto, nos resultaría difícil hablaros de los espíritus de los animales en el espacio. No existen, o mejor dicho, su paso es tan rápido que es como si fuera nulo y en el estado de crisálida no podrían ser descriptos. Creo que es bastante significativo este comentario. Y continúa. Os aseguro que lo que pertenece al dominio de la inteligencia animal no puede reproducirse a través de la inteligencia humana. Es decir, que el animal, sea como fuere, no puede transmitir su pensamiento con el lenguaje humano. Sus ideas son rudimentarias y para contar con la posibilidad de expresarse como lo haría el espíritu de un hombre, necesitaría ideas, conocimientos y un desarrollo que no tiene y no puede tener. Por consiguiente, tened por seguro que ni el perro, ni el gato, ni el burro, ni el caballo, ni el elefante pueden manifestarse por vía mediúnica. Tan solo los espíritus que han llegado al nivel de la humanidad pueden hacerlo, y de acuerdo con su adelanto, porque el espíritu de un salvaje, entendemos siempre el lenguaje, no podrá hablaros como el de un hombre civilizado. Bueno, pues hasta aquí os voy a dejar, ¿no?, estas lecturas para que podamos también entender todo lo que se nos explica en este ítem 36 y 36A. Hoy la ciencia está avanzando mucho en los estudios sobre la comunicación que hay entre los animales, incluso analizando la comunicación entre ellos y los humanos, contemplando cómo usamos nosotros el lenguaje verbal, acompañando de gestos, de expresiones faciales, mientras que los animales se basan también en la comunicación visual, auditiva,
olfativa. Incluso se están realizando estudios de cómo los animales se comunican con mensaje como los humanos, porque establecen ya conversaciones organizadas. Pero hay matices importantes en cuanto a esto de la evocación de los animales, ¿no? Que hemos visto aquí. Hay mucho campo de investigación por delante, más es pues importante conocer estas apreciaciones de los espíritus sobre las evocaciones. También es muy importante recurrir a los estudios que han hecho estos investigadores espíritas. Por ejemplo, mirad, aquí tengo el libro de las vidas sucesivas de Gabriel Delan. Aquí vamos a hablar, aquí va a hablar mucho del paso del principio inteligente por la escala animal, va a hablar de las reminiscencias de los animales, del periespíritu animal, porque todo esto, bueno, pues conociéndolo nos trae muchísima información. O también muy interesante, por supuesto, leer el capítulo 2 dentro de la evolución anímica dedicada también de Gabriel Delan, dedicada al alma animal. Bueno, pues con todas estas lecturas que os dejo ya para el estudio, vamos a pasar a la evocación de las personas vivas. Bueno, tengo que decir, esta es una clase nueva, pero hemos estado hablando hace un momento en la clase del cielo y el infierno de el señor, ay, ¿cómo se llama? Vigal, no recuerdo ahora mismo, perdonarme del nombre, pero bueno, que esperad, que os lo digo ahora mismo, del señor Vignal, que no recordaba el nombre, en la que Marta nos ha hecho un desarrollo de este mensaje y el señor Vignal es una de las personas que se ofrecieron en la sociedad para ser evocadas, ¿no? Una de las personas vivas, así decirlo, para ser evocadas. Y de todas estas evocaciones que resultan en la sociedad, ya podemos ver en la revista de 1859, pues se van a extraer estas preguntas, estas respuestas que se plasman aquí. Vamos a ver la primera, la número 37. ¿La encarnación del espíritu constituye un obstáculo absoluto para su evocación? No, pero es necesario que el estado del cuerpo permita que en el momento de la evocación el espíritu se desprenda. Cuanto más elevada sea la categoría del mundo en el que se encuentra el espíritu encarnado, tanto más fácilmente acudirá porque en esos mundos los cuerpos son menos materiales. Bueno, es que estamos hablando también dentro de la competencia de los fenómenos de emancipación del alma, ¿no? Cuanto menos identificado esté el ser con la materia, más facilidad tendrá para este desenvolvimiento, para producir esta parcial separación, ¿no? Si yo evoco a una persona encarnada, para que ella pueda acudir a esa evocación, precisa estar en ese estado que favorezca el desprendimiento, ese estado de emancipación del alma que estudiamos también en su momento. Bueno, pues vamos a ver entonces la pregunta 38. ¿Se puede evocar al espíritu de una persona viva? Sí, claro, dado que se puede evocar a un espíritu encarnado. Evidentemente, nos lo acaban de decir. El espíritu de un vivo también puede presentarse en sus momentos de libertad, sin que se le haya evocado, ¿no? Podemos, bueno, pues de alguna manera, sin ser llamados, sin ser evocados, desprendernos e ir bueno, a presentarnos pues, a otros, ¿no? Y esto va a depender de la simpatía que sienta por las personas con las cuales se comunica. Y aquí pues hace el recordatorio del hombre de la caja de rapé, que está dentro del ítem 116 del libro
de los mediums, ¿no? Dentro del capítulo 7, en el que, si os recordáis, hablaban de la bicorporeidad. Este hombre, lo recuerdo, era una mujer que estaba enferma y de repente ve a un hombre que está cuidándola, que está con ella y tenía una casita de rapé. Luego este hombre es un hombre que está encarnado, es un hombre que está vivo y que se preocupa por ella y la visita en esos momentos, en este estado de desprendimiento, ¿no? Efectivamente, es en ese estado de libertad del alma que puede desplazarse y presentarse en otro lugar, y la atracción por sentimiento o por simpatía de cualquier tipo, pues puede llevarle hasta otros encarnados. La pregunta 39 dice: ¿en qué estado se encuentra el cuerpo de la persona cuyo espíritu es evocado? Esto lo explica muy bien el señor Vignal, como hemos estado viendo en la clase anterior. Duerme o dormita. En ese momento el espíritu está libre. ¿Podría el cuerpo despertar mientras el espíritu está ausente? No, porque el espíritu se ve obligado al volver al cuerpo. Sin ese momento está conversando con vosotros, os deja y muchas veces os dice el motivo. El espíritu atiende inmediatamente al llamado. El espíritu, bueno, pues está vinculado y se liga de una manera más íntegra al cuerpo, prácticamente el tiempo que nosotros pues no podemos ni siquiera calcular. Incluso pues nos puede decir, bueno, pues mira, me voy porque lo preciso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la 40. Cuando el espíritu está ausente del cuerpo, estamos hablando de ese estado, ¿no? De desprendimiento, ¿cómo se le avisa que es necesario que regrese a él? El espíritu de una persona viva nunca se encuentra completamente separado de su cuerpo, si no estaríamos hablando de otra cosa. Y aquí, sea cual fuere la distancia a la que se transporta, continúa sujeto a él por un lazo fluídico que sirve para llamarlo cuando es necesario. Ese lazo solo se corta con la muerte. El espíritu Vignal lo hablaba del cordón fluídico y también lo ha estado expresando. Evidentemente, esta separación total se produce con la muerte. Mientras tanto, pues ese lazo es característico de estos espíritus, ¿no? De estos momentos de desprendimiento. Y hace la observación Kardec: ese lazo fluídico ha sido percibido a menudo por los medios videntes. Ellos lo pueden ver y lo describen como una especie de estela fosforescente que se pierde en el espacio en dirección a donde se encuentra el cuerpo. Y también algunos espíritus pues manifiestan que por medio de esta particularidad de este lazo, pues reconocen a los que todavía se encuentran sujetos al mundo corporal. Claro, es una seña que caracteriza totalmente que no somos esos espíritus que llamamos desencarnados, ¿no? Está vinculado al cuerpo todavía. En la 41, ¿qué sucedería si durante el sueño y en ausencia del espíritu el cuerpo fuese herido de muerte? Y contestan: el espíritu recibiría un aviso y volvería al cuerpo antes de que la muerte se consumara. Esto es algo que nos repiten continuamente. Acuden siempre al llamado. De modo que no puede ocurrir que el cuerpo muera en ausencia del espíritu, ni que el espíritu al volver no pueda entrar nuevamente en el cuerpo. Fijaros, ¿no? Qué situación. No. Pues eso sería contrario a la ley que rige la unión del alma al cuerpo. Pero si el golpe fuera lanzado súbitamente y de improviso, el espíritu, a ver, ¿qué se ve ahí? El espíritu sería prevenido antes de que ese golpe mortal fuera lanzado. Luego vamos a ver un ejemplo y todo esto se va aclarando mucho más. La 42. El espíritu de una persona evocada durante el sueño, perdón, ¿se comunica con tanta libertad como la de una persona muerta?
No, la materia siempre ejerce sobre él una influencia en mayor o en menor medida. No se ha liberado totalmente de ella. Y bueno, hace también el comentario Kardec de una persona que se hallaba en ese estado y a quien se hizo esta misma pregunta y respondió: estoy siempre encadenado a la bola de hierro que arrastro conmigo. En este estado, ¿podría el espíritu verse impedido de acudir porque se encuentra en otro lugar? Claro, bueno, nos vamos a evocar y van a venir así al momento, ¿no? Dice, sí, puede suceder que el espíritu se encuentre en un lugar donde no desea, donde desea quedarse, en cuyo caso, pues no responde a la evocación, sobre todo cuando ha sido hecha por alguien que no le interesa. En el ejercicio del libre albedrío, pues puede atender a un llamado o no. Y aquí, pues también entrarán múltiples factores, no imaginaros, ¿no? Si cada vez que evocamos a alguien, pues nos vemos, o nos evoca a alguien, nos vemos forzados a asistir, ¿no? Esto está claro que no debe, no es así, no ocurre. En la 43, ¿es definitivamente imposible evocar al espíritu de una persona despierta? Aunque sea difícil, no es absolutamente imposible, porque si la evocación da resultado, probablemente la persona se duerma. No obstante, el espíritu solo puede comunicarse en su carácter de espíritu, en los momentos en que su presencia no es necesaria para la actividad inteligente del cuerpo. Si evocamos a una persona que está despierta, puede entrar en va a entrar en una somnolencia, puede entrar. Pero aquí hace claramente esta distinción, ¿no? El espíritu solo puede comunicarse en su carácter de espíritu. Si está centrado, está poniendo todos los sentidos en una actividad que le requiere pues no va a atender a esto, porque, y además es que imaginaros que está conduciendo, que está realizando una cirugía, todo el ser la presencia es necesaria en esa actividad inteligente del cuerpo. Hace otra observación Kardec en la que nos dice que la experiencia demuestra que la evocación que se hace durante el estado de vigilia puede provocar esto, puede provocar o el sueño o al menos un estado de absorción cercano a este, ¿no? Aunque ese efecto solo se produce por obra de una voluntad muy enérgica y en caso de que existan lazos de simpatía entre las dos personas. De lo contrario, pues la evocación no va a dar resultado. Incluso nos dice que en caso de que la evocación pueda provocar el sueño, si el momento es inoportuno, como hemos visto, pues la persona no querrá dormirse y opondrá resistencia, o bien si se duerme, su espíritu quedará perturbado y responderá con dificultad. Y remarca, ¿no?, que de todo esto se sigue que el momento más propicio para evocar a una persona viva es la del sueño natural, porque su espíritu, al encontrarse libre, pues puede responder a quien lo llama del mismo modo que puede trasladarse a otro lugar. Cuando la evocación se realiza con el consentimiento de la persona y ésta trata de dormirse con ese fin, puede suceder que esta preocupación también retarde el sueño y perturbe al espíritu. Por esa razón, el sueño no forzado siempre es preferible. Cuando, ahora lo vamos a ver y lo hemos visto en la clase anterior, se han producido estas evocaciones dentro de la sociedad parisense, pues se había, bueno, acordado, ¿no?, hacer esta evocación, se produce en un sueño natural, incluso en ese sueño natural hay diferentes fases en el que también tienen que ver, ¿no?, con el resultado de la evocación. Bueno, pues vamos a la cuestión 44, que dice:
La persona viva que ha sido evocada durante el sueño, ¿conserva al despertar el recuerdo de la evocación? No. Vosotros mismos sois evocados con más frecuencia de lo que suponéis. Solo el espíritu de esa persona lo sabe y en ocasiones la evocación puede dejarle una vaga impresión como si se hubiera tratado de un sueño. Puede haber un cierto recuerdo, pues esto también como a veces recordamos, ¿no? Los sueños, alguna cuestión, pero no una claridad, una nitidez de todo lo acontecido. ¿Quién podría evocarnos si somos seres desconocidos? Y esta respuesta también es muy interesante, ¿no? Dice, es posible que en otras existencias hayáis sido personas conocidas, tanto en la Tierra como en otros mundos. También pueden evocaros vuestros parientes y amigos de la Tierra y de otros mundos. Supongamos que tu espíritu haya animado el cuerpo del padre de otra persona. Pues bien, cuando esa persona evoque a su padre, la evocación se dirigirá a tu espíritu y tu espíritu responderá en la amplitud de las relaciones que establecemos, pues ahí el espíritu puede responder en la identificación, ¿no? De alguno de estos roles. La cuestión 45 dice, cuando se evoca el espíritu de una persona viva, responde como espíritu o con las ideas que tiene en el estado de vigilia. Bueno, aquí sí que va a depender de su elevación, ¿no? No obstante, siempre juzga con mayor rectitud y tiene menos prejuicios exactamente como lo hacen los sonámbulos, porque ambos estados son más o menos semejantes, ¿no? Aquí tiene mucho que ver efectivamente la elevación del espíritu y cómo tenga esa conciencia el espíritu que está encarnado, ¿no? Si evocáramos al espíritu de un sonámbulo en la 46, que se hallase en el estado de sueño magnético, ¿sería más lúcido que el de cualquier otra persona? No cabe duda de que respondería más fácilmente, pues se hallaría más desprendido. Todo depende del grado de independencia que alcance el espíritu en relación con el cuerpo. Todo depende de ese grado de emancipación, ¿no? Y en ese sentido, con esta facultad, con esta facultad sonambúlica, pues esto se favorece más. El espíritu de un sonámbulo podría responder a una persona que lo evocase a la distancia y al mismo tiempo responder verbalmente, es decir, a través de los órganos vocales de su propio cuerpo a otra persona. Este ejemplo también lo hemos estado viendo en la clase del cielo y el infierno con el doctor, con el señor Vignal. La facultad de comunicarse en forma simultánea en dos lugares diferentes solo pertenece a los espíritus que se hayan completamente desprendidos de la materia. En este caso, bueno, en el caso que hemos leído, que no es exactamente este, pero se hablaba del espíritu de Charles Dupont. Bueno, vamos a la cuestión 47, en la que pregunta, ¿se podría modificar las ideas de una persona en el estado de vigilia si se actuara sobre su espíritu durante el sueño? Interesante, dice, sí, algunas veces durante el sueño el espíritu no se encuentra ligado a la materia por los lazos tan estrechos, de modo que es más accesible a esas impresiones, a las impresiones morales, y esas impresiones pueden influir sobre su manera de pensar en el estado de vigilia. Se pueden recibir consejos, se pueden recibir pues recomendaciones, ¿no? Pero explica que lamentablemente muchas veces sucede que cuando la persona se despierta, pues va a predominar su naturaleza corporal y eso hace pues que olvide las buenas resoluciones que su espíritu ha adoptado. Bueno, comprendemos, ¿no? Que en ese sentido muchas veces pues la materia no nos puede. 48. El espíritu de una persona viva es libre de decir lo que desee, tiene sus facultades de espíritu y por consiguiente, como hemos dicho antes, también su libre albedrío. Y como dispone de más perspicacia, se muestra más circunspecto
que en el estado de vigilia. Hay más claridad. ¿Se puede obligar a una persona evocada a decir lo que en estado de vigilia desea callar? He dicho que el espíritu tiene su libre albedrío. No obstante, puede suceder que como espíritu la persona atribuya a ciertas cosas menos importancia que en el estado de vigilia, de modo que su conciencia puede expresarse con mayor libertad. Por otra parte, si no desea hablar, siempre podrá eludir las importunaciones retirándose, puesto que no es posible retener a su espíritu como se retendría a su cuerpo. Puede hablar, puede no hablar. Luego, en el ejemplo que vamos a poner, así lo hace el espíritu. No quiere contestar a determinadas preguntas. Aún así, tiene la libertad de, bueno, pues retirarse en el momento que lo desee. En la pregunta 50, dicen, ¿el espíritu de una persona viva podría ser obligado, el espíritu de esta persona, podría ser obligado por otro espíritu a presentarse y hablar como sucede con los espíritus errantes? Y la respuesta es, entre los espíritus tanto encarnados como desencarnados, la única supremacía es la que resulta de la superioridad moral. Debéis comprender que un espíritu superior nunca prestaría su apoyo a una cobarde indiscreción. Entonces, bueno, aquí siempre tenemos que tener en cuenta esto. Mm, Siempre lo que manda es esa autoridad moral. Nunca los espíritus se van a prestar a curiosidades, a estas indiscreciones, a suspicacias, ¿no? Y en la observación que pone Kardec dice, este abuso de confianza constituiría en efecto una mala acción. Con todo, no produciría ningún resultado, dado que no es posible arrancar un secreto al espíritu que quiere guardarlo, a menos que, impulsado por un sentimiento de justicia, confesara lo que en otras circunstancias callaría, lo que estaría hablando ya de su moralidad. También nos dice que existe cobardía cuando se consulta a un espíritu, sea de un muerto o de un vivo, acerca de aquello que no osaríamos preguntar a su persona. Cobardía que ni siquiera tiene como compensación el resultado que se pretende. Aquí la verdad es que es contundente la observación. Bueno, interesante también cuando nos habla de si se puede evocar a un espíritu cuyo cuerpo se encuentra todavía en el vientre materno. Y dicen que no, porque sabéis que en ese momento el espíritu se encuentra en un estado de completa turbación, en ese momento en el que se está procesando toda esa reencarnación. Y dice que la encarnación solo se lleva a cabo de una manera definitiva en el momento en el que el niño respira. No obstante, a partir de la concepción, el espíritu designado para animarlo es invadido por una turbación que va en aumento a medida que se aproxima el nacimiento. Esa turbación lo priva de la conciencia de sí mismo y por consiguiente la facultad de responder, con lo cual pues no se debe de evocar a estos espíritus por estas razones tan de peso, y nos invita a ir al libro de los espíritus en el capítulo 6, cuando nos hablan del regreso a la vida corporal, hablando de la unión del alma al cuerpo, para que podamos entender mejor este proceso y así razonar esta respuesta. En la 52 dice, ¿un espíritu embustero podría tomar el lugar de una persona viva que fuera evocada? No cabe duda. Y eso sucede con mucha frecuencia, en especial cuando la intención del evocador no es pura. Por lo demás, la evocación de personas vivas solo tiene interés como estudio psicológico. Es conveniente que os abstengáis de hacerla en caso de que su resultado no sea instructivo. Y también nos dice algo muy importante aquí, ¿no? Si bien la evocación de los espíritus errantes no siempre da resultado, según la expresión empleada por los propios espíritus, o sea, nosotros podemos estar evocando a los espíritus y los espíritus no tienen por qué
comparecer, ¿no? Pues entonces mucho menos resultado da la evocación de los que están encarnados, que están, bueno, pues también con todas estas, sus quehaceres, centrados en las ocupaciones propias de la inteligencia del cuerpo, ¿no? En esos casos, sobre todo, nos dicen la colación de esta pregunta que los espíritus embusteros se presentan en lugar de los evocados porque, bueno, pues siempre hay espíritus que están dispuestos a hacerlo, igual que cuando sometemos pues estas evocaciones de los desencarnados a pues horarios, bueno, pues a unos límites que no van a estar disponibles, pues siempre hay espíritus que pueden sustituir y que pueden hacerse pasar por estas entidades. La 53 dice, la evocación de una persona viva presenta inconvenientes. No siempre está exenta de peligros, evidentemente. Todo depende de las condiciones en que se encuentre la persona evocada, porque si estuviera enferma, la evocación podría agravar sus padecimientos. Así que, pues, como acaba de decir, muy cuidadosos con este tema de la evocación a las personas vivas, como las está llamando aquí. ¿En qué casos presenta más inconvenientes la evocación de una persona? Pues aquí miraros, dice pues lo de los niños, ¿no? No se debe evocar a los niños de muy tierna edad. Ellos están en esas primeras fases de su reencarnación, están en esas primeras fases y desde luego pues ahí no debe de respetarse mucho esos procesos. Ni a las personas gravemente enfermas, ni tampoco a los ancianos cuya salud está delicada. En suma, puede haber inconveniente en todos aquellos casos en los que el cuerpo se encuentre muy debilitado y comenta, ¿no?, que la brusca suspensión de las facultades intelectuales durante el estado de vigilia pues también podría ser, como no, peligrosa si en ese momento la persona necesitara de toda su atención. Muy respetuosos con todo esto. La 55. Durante la evocación de una persona viva, experimenta su cuerpo el cansancio que resulta del trabajo al cual se entrega su espíritu, aunque éste se halle ausente. Y contestan con un ejemplo. Dice, una persona que se encontraba en ese estado y que decía que su cuerpo se cansaba, respondió del siguiente modo a esa pregunta. Mi espíritu es como un globo cautivo sujeto a un poste. Mi cuerpo es el poste que se encuentra estremecido por las sacudidas del globo. Esta persona que responde así es la señora Sux, que era una amiga de Kardec y que fue evocada algunas veces en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. En la revista espírita de 1859 hay un artículo relacionado con ella, ¿no? Se llama El lazo entre el espíritu y el cuerpo, y aquí, bueno, pues nos hablan de esta experiencia de la evocación de esta mujer mientras dormía. Bueno, pues seguimos con la 56. Puesto que la evocación de personas vivas puede presentar inconvenientes cuando se realiza sin precauciones, no habrá peligro cuando se evoca un espíritu del cual no se sabe si está encarnado y que podría no encontrarse en condiciones favorables. Bueno, aquí da matices. No, las circunstancias no son las mismas. Ese espíritu solo acudirá si se encuentra en condiciones de hacerlo. Por otra parte, no os he dicho ya que antes de hacer una evocación, sea cual fuere, preguntéis si es posible. Esto es muy necesario dentro de la disciplina del trabajo mediúnico. La 57 dice, cuando en los momentos más inoportunos experimentamos un irresistible deseo de dormir, ¿no se deberá al hecho de que estamos siendo evocados en algún lugar? Bueno, claro, nos dicen que no cabe duda de que esto es posible, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría de las veces se trata de un efecto puramente físico, ¿no? Ya sea porque el cuerpo tiene necesidad de descansar o bien porque el espíritu necesita su libertad. O sea, que cada vez que nos entra sueño, pues no pensemos que es que nos quieren evocar, ¿no?
la mayor parte de las veces es por otra circunstancia de nuestra necesidad de descanso, nuestra necesidad también de esa liberación del espíritu. Y bueno, pone un ejemplo aquí ya para terminar, ¿no? Eh, pues no sé si hay más preguntas, ahora seguimos. Eh, no, no hay. Pone un ejemplo que dice, una señora conocida nuestra, que era medium, bueno, pues lo que se le ocurrió es evocar al espíritu de su nieto que estaba durmiendo en el mismo cuarto, ¿no? La identidad se comprueba eh, cuando se expresa, ¿no? el espíritu de este nieto mediante el lenguaje, por las expresiones que tenía el niño y por la narración exacta de muchas cosas que el niño habla, que le habían, en ese desprendimiento que le habían sucedido en el colegio. Sin embargo, pues hay otra circunstancia que viene a confirmar que este hecho está ocurriendo, ¿no? De pronto, la mano de la medium estaba escribiendo lo que expresaba este espíritu evocado. La mano de la medium se detuvo en medio de una frase sin que le fuera posible obtener nada más. En este momento, aquí fijaros, están observando, ¿no? El niño, despierto a medias, se dio la vuelta varias veces en la cama. Y después, en unos instantes después, se quedó dormido nuevamente y la mano, pues, de la medium comenzó a moverse otra vez para continuar con la conversación que había sido interrumpida por esa alteración en el sueño del niño, ¿no? Y dice que la evocación de personas vivas realizada en condiciones adecuadas, con todas estas precauciones que ellos tomaban, pues demuestra de una manera irrefutable la acción diferenciada del espíritu y del cuerpo y por consiguiente la existencia de un principio inteligente independiente de la materia que es al final el objeto de todas estas investigaciones tan serias que se hicieron en la sociedad y que tenemos en gran número en las revistas, por ejemplo, del 1860. Hay diferentes casos. Yo voy a poner para ir a otra narración, no aburriros mucho, porque con tantas preguntas tan seguidas, vamos a poner dos casos muy interesantes. El primero está en la revista Espírita de 1860. Es un caso muy largo, es un caso hemos mencionado en la clase anterior. Está en el mes de enero y se llama de un lado el espíritu y del otro el cuerpo. Y es una conversación con el espíritu del señor conde de R, se pone, ¿no? Bueno, este hombre se ofrece voluntario para que se le evoque en determinado momento, mientras él está durmiendo, se ofrece voluntario, pues para que se hagan los estudios pertinentes. Y bueno, vamos a poner algunas cositas interesantes sobre esta conversación. La primera conversación se produce en la sociedad el 25 de noviembre de 1859. Se produce la evocación, él dice aquí estoy y le preguntan que si tiene en ese momento conciencia del deseo que había expresado de ser evocado. Él ya lo había dejado todo preparado y él dice que sí, que es totalmente consciente. Y bueno, ¿en qué lugar estáis aquí? Entre vos, entre Allan Kardec y el medium. ¿Nos veis tan claramente cómo asistís en persona a nuestras sesiones? Bueno, más o menos porque la situación está un poco velada, aún no duermo bien. Fijaros, aquí también se van viendo estas fases del sueño. Aquí le está diciendo, aún todavía no estoy en una fase del sueño que me permita tener una total claridad, ¿no? de esta percepción. Como tenéis conciencia de vuestra individualidad aquí presente, ¿cómo tenéis conciencia de vuestra individualidad aquí presente mientras que vuestro cuerpo está en la cama? En este momento, dice, mi cuerpo no es más
que un accesorio para mí soy yo que estoy aquí, ¿vale? Él sabe distinguir perfectamente. Este soy yo que estoy aquí es algo que Kardec dice que es muy notable, porque para él el cuerpo no es la parte esencial de su ser, de su ser. Esta parte es el espíritu que constituye ese yo que dice su yo, y su cuerpo van a ser dos cosas que diferencia, son dos cosas que él ve distintas. Podéis transportaros instantáneamente y a voluntad de aquí para vuestra casa y viceversa. Y él responde que sí lo puede hacer. Vamos más rapidito para que nos dé tiempo a todo. El estado en que os encontráis es semejante al de un sonámbulo, no enteramente. Mi cuerpo duerme, lo pone así en, en- en- en cursiva, es decir, está más o menos inerte. El sonámbulo no duerme, sus facultades orgánicas son modificadas y no aniquiladas. Aquí da una buena pista sobre la diferencia de estas dos situaciones. El recuerdo de vuestra existencia corporal está claramente presente en vuestra memoria de forma muy nítida. Le vuelven a preguntar por varias ocasiones relativa a preguntas que pidió que le fueran hechas. Él, cuando acuerda que le evoquen, dice, oye, hacerme determinadas preguntas, y se las preguntan. Y entonces él ahí dice que no quiere contestar. No contesta esas preguntas, otras que tampoco que tienen que ver con su salud. Aquí, ¿qué ocurre? Pues que el espíritu, como hemos visto en las preguntas anteriores, se reserva el dar la contestación o la reduce a lo que él quiere, expresando su voluntad. Así es como se demuestra lo que decían, responde el espíritu. Fijaros, incluso hay un momento que le preguntan por una cuestión de salud que tiene, que es la gota, y el espíritu habla de una hierba a tenor de esta dolencia, que luego cuando se le pregunta a él en estado de vigilia, pues esa hierba él no había oído hablar de ella, ¿no? Pues esto son cuestiones que nos dan las pautas de esta diferencia, ¿no? De cómo es el espíritu el que aquí va a responder. También le piden que describa su estado en esos momentos, y él dice que se encuentra en el estado más feliz y más satisfactorio que se pueda experimentar, y habla un poco, intenta llevarlos, ¿no?, a esa sensación de cuando estamos en la cama sin ninguna perturbación y con mucha tranquilidad. Él dice, me encuentro en ese estado junto a vos y aún no se he dado sino una pequeña idea de lo que experimento, ¿no? Bueno, luego en otra cuestión le dicen, si en razón de un movimiento brusco despertasen instantáneamente a vuestro cuerpo mientras vuestro espíritu está aquí, ¿qué sucedería? Pues lo que es brusco. Fijaros, eso es muy interesante, responde a lo que antes estábamos hablando. Dice, lo que es brusco para el hombre es muy lento para el espíritu, que siempre tiene tiempo de ser avisado. Nosotros nos lo imaginamos como un así, todo muy rápido, pero los tiempos van de otra manera, y aquí lo expresa muy bien. Vuestro espíritu está ligado al cuerpo por algún lazo, y aquí vamos a ver que sí, que tiene perfecta conciencia de esto, y le piden, ¿no?, una comparación para, bueno, pues un poco describir este lazo. No puedo compararlo a nada que vosotros conozcáis. Si pudieseis verlo, tendría el aspecto de una luz fosforescente, pero que no produce ninguna sensación. ¿Os afecta la luz de la misma manera? ¿Tiene ya la misma tonalidad que cuando la veis por los ojos? Absolutamente, puesto que mis ojos son como una especie de ventanas de mi cerebro. ¿Percibís también los sonidos claramente? Más claramente, porque percibo muchos otros que se os escapan a vosotros. ¿Cómo transmitís vuestro pensamiento al medium? Actúo sobre su mano para darle una dirección que facilito por una acción sobre el cerebro. ¿Os servís de las palabras del vocabulario que él tiene en la cabeza, o le indicáis las palabras que debe escribir? Lo uno y lo otro, según mi conveniencia. Él también va a elegir las formas y los modos. También le preguntan si esa situación
fatiga su cuerpo y él dice que no. Y le preguntan si sueña y él contesta que no. Y alude al comentario que ha hecho antes, que os he dicho yo de la señorita Su, diciendo que ella se fatigaba y da la explicación por qué ella dice que se fatigaba. Dice, porque ella, a través de sus órganos, experimentaba impresiones que se transmitían al espíritu. Era esto lo que la fatigaba y él pues no siente nada parecido. Al día siguiente, pues este señor explica que había soñado, que él estaba pues en la sociedad entre Kardec y el médium y evidentemente se queda, no tiene un recuerdo exacto de todo, pero sí este sueño se queda como pues esa reminiscencia, ¿no? Ese recuerdo de la evocación, haciendo Kardec luego, ya lo podéis leer, una aclaración sobre esto. Bueno, vamos más rapidito porque se nos acaba el tiempo. Si al despertar os mostrasen lo que habéis escrito, se refiere a todo lo que ha tomado el medium, ¿no? ¿Tendríais conciencia de las respuestas que acabáis de dar? Podría identificar algunos de mis pensamientos, pero muchos otros no encontrarían eco en mi pensamiento durante la vigilia. ¿Podríais ejercer sobre vuestro cuerpo una influencia lo bastante grande como para despertarlo? No. ¿Podríais responder a una pregunta mental? Sí. ¿Nos veis espiritualmente o físicamente? Lo uno y lo otro. Bueno, luego de estas preguntas le piden que dé una disertación y él es capaz de hacerlo. Y luego, pues hacen otra evocación que se produce el 2 de diciembre, bueno, y aquí nos vamos a juntar en un total de 80 preguntas que van a ser contestadas en las dos evocaciones. Y todas ellas, pues van a ser reflejos de esto que hemos estudiado en el capítulo de hoy. Bueno, os voy a solamente mencionar otro caso que es muy interesante y muy bonito porque nos habla de la familia Deland, ¿no? Gabriel Deland dedica investigaciones muy interesantes a la mediunidad y también a la evocación de las personas vivas, ¿no? Y en el libro Investigaciones sobre mediunidad, pues habla de este caso que también viene en la revista Espírita de 1863 en enero. Lo que pasa es que en este libro de investigaciones sobre la mediunidad, Deland pues hace el comentario de lo que le ocurre a sus padres, ¿no? El título de la revista de 1863 es Identidad de un espíritu encarnado, por si lo queréis buscar. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues imaginaros qué bonito puede ser cuando Alexander Deland se va de viaje, está de viaje y, bueno, evoca a su mujer, María Alessandrine, en 2 noches seguidas, ¿no? Y se produce entre ellos, pues, un diálogo muy interesante, además siendo los dos espíritas, teniendo el conocimiento que ella tenía, pues habla de su perispíritu, habla de muchas cosas que son magníficas para poder leer todos nosotros. Si no, si queréis, pues os mando, aunque sea un escaneado de este caso, ¿no? Bueno, pues ya vamos a terminar con la telegrafía humana, que solamente dedica una pregunta y lo pasa así un poquito más por encima, pero muy interesante, ¿no? Dice, dos personas que se evocaran recíprocamente podrían transmitirse sus pensamientos y comunicarse, y dice sí, y esa telegrafía humana será algún día un medio universal de comunicación. ¿Por qué no se puede practicar desde ahora? Bueno, él dice que ya lo hacen algunas personas, pero no todas. Es necesario que las personas, que nos vayamos purificando para que nuestros espíritus se desprendan de la materia y esa pues va a constituir una razón más para que la evocación siempre se realice en nombre de Dios. Hasta entonces, pues la telegrafía humana seguirá circunscripta a las almas selectas y desmaterializadas que muy raramente se encuentran en la tierra debido al estado actual de quienes habitan en ella, debido a que evidentemente tenemos
pues una grandísima todavía identificación con esa materia de la que nos cuesta mucho, ¿no? Bueno, pues desprendernos incluso mentalmente. En el manual práctico de las manifestaciones espíritas, ya para terminar, quiero traerlos cómo se describe la telegrafía humana. Dicen que es la comunicación a distancia entre dos personas vivas que se evocan recíprocamente. Y esta evocación provoca la emancipación del alma o del espíritu encarnado que se comunica por la escritura o por cualquier otro medio. Los espíritus nos dicen que la telegrafía humana será un medio usual de comunicación cuando los hombres sean más morales, menos egoístas y menos apegados a las cosas materiales. Entre tanto, solo será un privilegio de las almas escogidas, como lo transmiten aquí. Bueno, pues hasta aquí hemos visto estos 3 ítems que constaban de muchísimas preguntas, pero desde luego que no nos faltan elementos de estudio en lo que es todos los casos que vienen en la revista espírita, que vienen, como hemos visto, en El cielo y el infierno, y en las obras, pues, por ejemplo, de Gabriel Delar. Así que os invitamos a seguir estudiando sobre un tema tan sumamente interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, en especial hoy, que ha sido una clase tan larga.